Bienvenidos al podcast El Aprendizaje Educativo. Mi nombre es Jonathan Tello y quiero compartirles el día de hoy un tema fundamental que incide en el desarrollo de los procesos educativos, tanto a nivel nacional como internacional. La política pública educativa. Para hablar de este tema abordaremos puntos de vista teóricos que se remontan desde la antigua Grecia, con el pensamiento político que propone Platón, desde sus experiencias vividas en la época, con su familia, las formas de gobierno que él vivió y las obras que él realizó como la República, las leyes, y estas fundamentan su teoría política y educativa, y que se sigue aún manteniendo en nuestra actualidad. Por otro lado, hablaremos sobre las diferentes terminologías de política pública y para qué sirven estas en el contexto social y educativo. Comencemos por preguntarnos cuál es el contexto político e intelectual en el que vivió Platón. Sin duda que Platón es uno de los filósofos griegos más influyentes en la historia del pensamiento político, ya que viene de una familia aristocrática ateniense. Sin embargo, su padre muere y su madre se casa con uno de los hombres más ricos de la ciudad, Pirilampes. Entonces, varios hechos marcan su pensamiento. Primero, las guerras de Peloponeso, ser discípulo de Sócrates, la experiencia con el joven Dionisio y la creación de la academia. Veamos cada uno de ellos. Cuando hablamos de la guerra de Peloponeso, hace referencia a la lucha del poder y la economía entre Atenas y Esparta. En ese entonces, el mundo griego cayó en manos de Esparta, lo que para Platón influyó en su concepción política, ya que Atenas tenía una democracia consolidada y Esparta dirigió la ciudad a un gobierno oligárquico llamado los 30 tiranos. En ese momento, Sócrates, maestro de Platón, es destacado por ser el único político auténtico de Atenas y además es el primer teórico de la revolución de la no violencia, a partir de la persuasión. Sócrates indica que el ser humano puede ser revolución desde una razón sana, constructiva y no injusta. Sin embargo, en el periodo de la expulsión de los espartanos, aproximadamente en el 399 a.C., se produce la condena de Sócrates, lo que impacta a Platón y decide la forma de mejorar la vida política. Después de la muerte de su maestro, Platón viaja por diferentes países abordando posturas del pensamiento político sin llevarlas a la práctica. En 388 a.C. viajó a Sicilia y en Siracusa, influenciada por la política de Dionisio I, Platón, con la ayuda de Dion, cuñado de Dionisio I el Viejo, decide participar activamente en política. En este periodo aprendió muchas formas de gobierno que luego serían plasmadas en el libro La República. El resultado de esta participación es desastroso para Platón, ya que el proyecto platónico iba en contra de las propuestas de las aspiraciones de Dionisio I el Viejo. Por lo tanto, Dionisio vende a Platón como esclavo, aunque después un ciudadano adinerado paga su rescate y lo pone en libertad. Después de su regreso a Atenas en el 361 a.C., funda la primera academia, un centro especializado en la actividad filosófica y cultural que funcionó por 900 años. Y el propósito político de esta academia fue formar a los filósofos, las élites capaces de distinguir entre la verdad y la justicia. Después de 20 años, Platón regresó a Siracusa por petición de Dion, debido a que el nuevo gobernante es Dionisio II, una persona muy joven e influenciable. Sin embargo,
Aunque Platón lo aconsejó, este no le hizo caso. Y de allí Platón decide regresar nuevamente a Atenas y continuar con su labor científica en la academia. Ahora, después de ver todas las experiencias que vivió Platón y los libros que escribió haciendo reflexiones sobre su pensamiento político, vamos a enfatizarnos en el mito de la caverna que aparece en la República en el libro 7, cómo veía Platón la justicia, Estado y política, el estado ideal de Platón y la teoría de educación de Platón y las formas políticas de gobierno. Comencemos. El mito de la caverna. El libro 7 de la República analiza desde una metáfora la naturaleza del ser humano educado y el de la falta de educación. La situación del mito de la caverna se fundamenta en la visión que le hace tener Platón a Sócrates. Imaginen una serie de prisioneros encadenados de cara a la pared del fondo de la cueva. Toda su vida han estado así y nunca han visto nada más que sombras reflejadas en esa pared. Estas sombras son producidas por un fuego que hay detrás de ellos. Entre el fuego y los prisioneros hay un muro por donde andan gentes transportando estatuas, vasijas o distintos objetos sobre sus cabezas. Los prisioneros, que no pueden mirar hacia atrás, oyen las voces y ven las sombras de los objetos y confunden o creen que estos ecos y sombras son la verdadera realidad. Pero uno de los prisioneros rompe sus cadenas, se gira y mira hacia la verdadera fuente de las sombras. Al principio, la luz del fuego de la hoguera daña sus ojos y le es más cómodo mirar las sombras. Detrás de la hoguera está la entrada de la cueva y fuera, bajo la luz del sol, están los árboles, mares, ríos, montañas y el cielo. El prisionero es obligado a recorrer un trayecto duro y difícil hasta alcanzar la salida de la cueva. Cuando sale de la cueva, la luz del sol le ciega, pero una vez acostumbrado ya puede distinguir entre lo que son las cosas y las sombras. Recordemos que Platón plantea un dualismo entre lo sensible e inteligible, y esta reflexión nos permite reflexionar que el conocimiento es nuestra liberación, la salida de esa cueva para no vivir encadenados a las preocupaciones del mundo que se ofrece a los sentidos. Más bien, sumergirnos en el conocimiento para alcanzar el éxtasis del bien común y del verdadero mundo, que son el de las ideas. Platón, justicia, Estado y política. Platón plantea una ética enfocada al logro supremo del bien del hombre, como él la llama felicidad verdadera, y esta se logra a partir de la educación, paideia. Platón define la educación como el arte de conducir el alma hacia la verdad, y esa conducción se alcanza con conocimientos auténticos de valores éticos y políticos que se consolida en la virtud. Entonces, pues Platón nos plantea una utopía política, y esta se basa en la justicia tanto en el individuo como en el Estado. El filósofo pasa a ser el resultado más relevante de la educación dada por el Estado. El filósofo es el que traza el diseño del Estado ideal para dirigir su ejecución, y es el encargado de alcanzar el mundo inteligible y evidenciar la idea de bien. La organización política es estrictamente jerarquizada en este planteamiento de Platón, y la educación es la que ayudará a los ciudadanos a cumplir su función. El régimen ideal para Platón es la aristocracia, porque predomina la razón acompañada de la virtud y el saber, no el de la violencia. Entonces veamos que
Estos elementos son fundamentales para la política. El concepto de idea de bien, del bien común para la sociedad y de dirigir con virtuosidad, apoyado en un saber transparente, en esa felicidad que plantea Platón. Entonces, es precisamente una utopía política, pero debemos pensar que siempre los modelos se deben conformar por las utopías que nos llevan a exigirnos en la realidad el lograr ese objetivo. Teoría de la educación en Platón. Paideia. La educación es necesaria para la sociedad y Platón pues nos hace ver esa importancia, ya que él indica que la educación conduce a la verdad y al bien. Ya hablamos de elementos tan fundamentales como la virtud y la felicidad. Y esa educación debe estar fundamentada en la esencia de lo que es verdad y bueno. En ese orden se resalta el filósofo, y ya lo habíamos visto anteriormente. El filósofo tiene esa capacidad de reconocer el mundo de las ideas y poder llegar al estado ideal y dirigir esas ideas que tiene. En ese orden, la educación que plantea Platón está dado en dos niveles. El primario, que es común a todos los ciudadanos y que se lleva a cabo a partir de la gimnasia y la música, el arte y la poesía. Y se parte precisamente de educar el cuerpo y el carácter, inculcando a los ciudadanos hábitos y opiniones correctas. El segundo nivel es precisamente para esos gobernantes, los futuros gobernantes, que se sustenta desde una educación de 20 hasta 35 años. En la primera fase se hace un proceso progresivo de las matemáticas en sus distintas ramas y abordar la dialéctica. Y más adelante pues realizarán otros estudios que los llevará a ser elegidos como gobernantes. Entonces, la reflexión de la teoría de la educación en Platón es reconocer que la educación mueve a la sociedad y debe estar presente y que va a trascender, como ha sido precisamente las afirmaciones que ha hecho Platón en la República, en todos sus libros. Y la educación siempre debe estar articulado a satisfacer las necesidades humanas y al bien común de la sociedad. Formas políticas de gobierno según Platón. La política de gobierno según Platón es evidenciado primero en su historia de vida y la historia política que tuvo y que evidenció en la época. Por lo tanto, él se fundamenta en la capacidad intelectual y en la preparación filosófica para definir estas formas políticas. La primera es la que ya había mencionado, que se fundamenta en el estado ideal de Platón, la aristocracia. Es la forma más perfecta de gobierno, tanto si se manda por una sola como si lo hacen varios. Pero estos deben ser calificados en su sabiduría, en ese conocimiento que lleva a la felicidad y al concepto de virtud que habíamos visto anteriormente. En ese orden, es la primera forma política y la mejor para Platón. Luego está la timocracia, que es el dominio de la clase militar. Si una clase de esas tres, que en este caso es la militar, toma el poder, entonces esto hace que
haya una degeneración de la aristocracia. En ese orden, pues se plantea también la oligarquía. La oligarquía se define como el dominio de una minoría ambiciosa. Y esto indica que esto es peor que una timocracia porque pues, es el gobierno de los ricos. Asimismo, pues se plantea en un nivel más bajo la democracia, que es donde gobierna el pueblo, donde todos legislan y mandan a la vez, lo que pues puede generar un caos para este tipo de sistema. Y la tiranía, que es la definición de Platón, que es el gobierno más injusto y degenerado, ya que es un gobierno de un individuo preocupado por su interés propio. Es aquí cuando un solo gobernante maneja o gobierna a partir de sus intereses propios. ¿Qué relación tiene el pensamiento político de Platón y la política educativa pública? El pensamiento político de Platón es la base para abordar las políticas públicas, ya que se parte de las necesidades del ser humano como plantea Platón, y las políticas públicas precisamente se asocian con esas acciones que ejecuta el gobierno en los diferentes ámbitos de su actividad y ante determinados problemas o reclamos de la sociedad. En ese orden, las políticas públicas están orientadas también al bien común y a la satisfacción social, además de reconocer que se realizan y se diseñan para transformar a la sociedad a partir del poder y de la política, y de poder proponer programas de acción gubernamentales que solucionen problemáticas sociales. En este caso, específicamente los educativos. Sabemos que la educación es fundamental para la sociedad y esta tiene que responder a la humanidad de forma equilibrada y, como plantea Platón, asociada a la felicidad y a la virtud. Entonces, las políticas públicas educativas tienen precisamente el fundamento de satisfacer las necesidades sociales del entorno social, político y económico, de poder ver de una forma más particular las problemáticas educativas que se evidencian en una nación o a nivel internacional, lo que sucede a nivel mundial. En distintos países los contextos son variados y las decisiones del Estado deben variar según el análisis de sus problemáticas. En ese orden, las políticas educativas públicas deben abordarse desde el contexto. Aunque Platón no nos habla del contexto, sí nos habla del individuo y el Estado. Si todos tenemos una educación, podremos tener una función en la sociedad para responder a ese estado ideal. Espero que hayan aprendido sobre las posturas de Platón, el estado ideal y cómo esto se asocia a las políticas públicas educativas. Que tengan un feliz día y nos vemos en otra ocasión.